Este año, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México cumplió 65 años de existir. Fue creado a iniciativa de los historiadores José María Luján y Rafael García Granados para rescatar los documentos de la Revolución Mexicana, y fue apoyada su creación por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que fue el último presidente de México que participó en el proceso revolucionario. Por lo tanto, el primer objetivo de la institución pues era justamente que se preservara esa documentación que ellos habían reunido, los fundadores del instituto, y que ésta estuviera al alcance del público. Cabe destacar que entre los fundadores de la institución estuvo lo mismo el ideólogo de Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, que el ideólogo de Carranza, Luis Cabrera, el novelista del soldado, Francisco L. Urquizo, Diego Arenas Guzmán, periodista que había militado desde el Partido Liberal Magonista hasta el constitucionalismo, entre otros, y quien los reunió fue el maestro Salvador Azuela. Entonces, las actividades que realizaron en primer lugar fue la reunión de documentación, y cuando hablo de documentación es todo aquel soporte de información, lo mismo documentos impresos, fotografías, audios, porque rescataron entrevistas de los sobrevivientes del proceso revolucionario. Y cuando pues a mí me tocó la responsabilidad de seguir pues el trabajo de mis maestros, porque tuve el privilegio de ser alumna de Luján y de Azuela, pues lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de ver cuál era el estado que guardaban en el Archivo General de la Nación los documentos reunidos por estos protagonistas del proceso revolucionario. Y lo que nos encontramos, lamentablemente, fue que el 70% estaban dañados. Entonces, lo que hicimos en esta administración fue restaurar la totalidad de estos documentos dañados para que ya pueda procederse a su digitalización y que de esta forma estén al alcance de todas y todos los investigadores desde su computadora. Por otra parte, hicimos ese mismo trabajo que va ya casi en la mitad de la fototeca y la fonoteca del instituto, y pues de la biblioteca se restauraron los libros que estaban dañados y se hizo una nueva ordenación de acuerdo a los últimos sistemas que hay en la materia. En cuanto al estímulo a la investigación, cabe destacar que los fundadores pues hicieron las investigaciones que son fuentes obligadas para conocer al proceso revolucionario, y por eso es que se establecieron diversos premios para el reconocimiento de los historiadores contemporáneos que hacen aportaciones significativas al conocimiento de las revoluciones de México. Y digo las revoluciones de México porque el instituto amplió su campo de estudio. Originalmente nada más estudiaba a la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX, pero ahora estudia también a la Revolución de Independencia y a la de la Reforma Liberal. Entonces se establecieron premios a la trayectoria, el premio Manuel González Ramírez para la recuperación de documentos, precisamente, que este año se le va a dar al maestro Adolfo Castañón, que acaba de recibir ya un reconocimiento por todo el rescate que él ha hecho de los documentos y de la obra en particular de Alfonso Reyes. Cabe destacar que nosotros le dimos, fue premiado antes por nosotros, aunque nuestro premio se entrega hasta el 20 de noviembre, el día de la conmemoración de la Revolución.
Además del premio González Ramírez, tenemos el premio José C. Valadez para Memorias y Testimonios, que este año lo obtuvo el historiador coahuilense Javier Villarreal, que es el director del Centro Cultural Vito Alessio Robles de Coahuila. Otro premio más es el Daniel Cosío Villegas, que lo recibe este año la doctora Alicia Hernández. Ella es una pues distinguida historiadora del Colegio de México y fue alumna de don Daniel Cosío Villegas y trabajó pues temas fundamentales para el proceso revolucionario, como fue el desarrollo del zapatismo. Por otra parte, se estableció en esta administración el premio Clementina Díaz y de Obando, porque resulta que no había ninguna mujer cuyo nombre u obra mereciera pues otorgar su premio a las historiadoras e historiadores contemporáneos. Entonces propusimos al Consejo del INERM, constituido por distinguidos historiadores de las diferentes instituciones que se dedican a la historia de nuestro país. Está ahí el doctor Enrique Semo, pues está representado el Colegio de México, el CIDE, la UNAM, el Instituto José María Luis Mora, y el Consejo aceptó que se hiciera el premio Clementina Díaz y de Obando para historia cultural, social y de género. Y este año el premio lo recibe la doctora Sara Sefcovic por sus estudios sobre las mujeres, la historia cultural y de género que ella ha venido realizando. Además de los premios a la investigación, desde luego que seguimos promoviendo y publicando investigaciones originales. En esta administración, de los 1000 títulos, más de 1000 títulos que ya tiene el catálogo del INERM, se publicaron 260 obras. O sea, realmente un porcentaje importante dentro de la producción que ha tenido el instituto en todos estos años. Y yo quisiera destacar aquí 2 rubros en la colección del INERM, además de continuar con los libros sobre independencia, sobre reforma, sobre revolución. Abrimos 2 rubros importantes, uno que fue de las relaciones de México con el mundo y la historia de las mujeres. Entonces, de las relaciones de México con el mundo se publicaron obras importantes como el Diario de Polk, cuya selección había hecho Luis Cabrera. También publicamos una obra sobre las conferencias de Bucareli, tema debatido por un historiador de Nuevo León, y también otra obra que está por salir sobre Henry Lane Wilson y los vínculos de este embajador con los empresarios que tenían intereses en México cuando en la Embajada de Estados Unidos se planea el derrocamiento de Madero. Esto en el campo de historia diplomática. En la historia de las mujeres, pues se ha publicado desde la Revolución de las Mujeres, es todo el proceso de lucha por la ciudadanía de las mujeres en México, hasta Mujeres Protagonistas, en donde hay una serie de semblanzas que van desde Josefa Ortiz, porque se conoce nada más que le avisó a Hidalgo, pero no se conoce toda la labor que ella realizó a favor de la insurgencia, los 7 años que estuvo en prisión, Leona Vicario, La Güera Rodríguez, Margarita Maza, Hermila Galindo, hasta Griselda Álvarez, la primera gobernadora en la historia de México. En México son mayoría las maestras que los maestros, sobre todo a nivel elemental, desde finales del siglo XIX. Entonces, en esta serie se rescatan la vida y la obra de grandes maestras mexicanas.
Por otra parte, también pues reforzamos el tema docente, porque hay que recordar que se debió al maestro Salvador Azuela el establecimiento del estudio de la historia de la Revolución Mexicana desde el nivel elemental y después en secundaria y en la universidad, en el Colegio de Historia. Entonces, en esta administración se estableció la enseñanza, es una especialidad en la enseñanza de la historia, puesto que hicimos un diagnóstico en donde pudimos constatar que estaba pues aumentando el número de reprobación de los alumnos en historia tanto como en matemáticas. Y esto pues tratamos de colaborar con la actualización de los maestros que están ahorita impartiendo cursos tanto en primaria como en secundaria y preparatoria, para que actualizaran sus metodologías, su didáctica y que pudieran tener un mejor desempeño frente a grupo. Esta especialidad ahora también ya va a tenerse una maestría con la Universidad Abierta y a Distancia, y esta maestría empezará el año entrante y fue aquí en el instituto donde se hicieron todos los programas de estudio. Por otra parte, hemos dado cursos de las revoluciones, desde luego, cursos sobre la independencia, la reforma, el proceso revolucionario de 1910 y cómo tuvimos la responsabilidad de organizar las actividades del centenario de la Constitución. Dimos cursos de historia constitucional desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 hasta las últimas reformas de la Constitución que nos rige. Cabe destacar que en este rubro hicimos una biblioteca constitucional que actualmente ya tiene más de 150 títulos y que es descargable gratuitamente en la página que también elaboramos, misma que ya alcanzó 7 millones de visitas. Para hacer una página creada ex profeso para el centenario, pues ha tenido muy buena recepción. Por otra parte, la página del instituto la modernizamos, la cambiamos, la hicimos como una herramienta útil para que quienes quieran profundizar en el conocimiento de nuestra historia encuentren cronologías accesibles, los documentos de cada etapa de nuestra historia, y esta página ya tiene actualmente 12 millones de visitas. En cuanto a los cursos, además de los cursos de historia constitucional, dimos cursos de historia de las mujeres en México y actualmente estamos terminando la historia diplomática de México. Por otra parte, también se llevan a cabo foros, conferencias, presentaciones editoriales, desde luego todas nuestras publicaciones, no solamente en la sede, sino que hemos participado en todas las ferias de libros del país, y también establecimos talleres para niños, Conoce tu historia, que no solamente se han dado en la sede, sino que también se han replicado en diversas instituciones que nos lo han solicitado. Otro rubro importante fue desde luego el de la difusión en redes sociales, en donde se da cuenta de todas nuestras efemérides, y se creó una noticia cotidiana que se llama Diario de la Historia, en donde se va dando cuenta de lo acontecido hace 100 años y además se sugiere la bibliografía para poder profundizar en el tema. Hemos estado muy activos en redes sociales y pues estamos convencidas de que hay un gran interés por la historia en toda la población, y esto es lo que pues, nos ha permitido tener
la respuesta favorable a nuestro trabajo. También hacemos exposiciones mensuales en la sede del instituto, exposiciones gráficas. Estamos cerrando con la exposición sobre la sucesión presidencial de Francisco I. Madero, que justo en diciembre de 1908 publicó su obra para tratar de transformar al país y que pudiera transitar de la dictadura a una democracia. Y estas exposiciones las presentamos en instituciones culturales y educativas, no solo de la Ciudad de México, sino también de las entidades federativas. Sí, nosotros en las redes sociales damos posts, en Facebook cotidianamente, lo mismo que en Twitter, estamos en Instagram, también en Periscope, o sea, todos nuestros eventos se transmiten en horario real y además quedan todos los videos al alcance en la página y tenemos también en YouTube nuestros materiales y creo que esta es una forma de interactuar con las nuevas generaciones indispensable. Y hemos tenido un muy buen número de seguidores en cada una de estas redes. Estamos en radio, estamos en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Educación y hemos colaborado con otras estaciones, no solo de radio, sino también de televisión. En el Instituto Mexicano de la Radio creamos el programa Historia de las Revoluciones de México, que yo misma he conducido durante todos estos años, y con motivo del centenario de la Constitución establecimos el programa Conversaciones sobre Historia Constitucional, en donde se entrevista a los constitucionalistas más importantes del país, tanto sobre la propia Constitución como sobre temas de coyuntura. Por ejemplo, tenemos ahora a los migrantes y nosotros en la colección Nuestros Derechos, que publicamos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tenemos un volumen dedicado a los derechos de los refugiados. Entonces, dedicamos el programa al tema coyuntural, que también ha tenido mucha aceptación y son programas con teléfonos para que las personas puedan plantear sus dudas, hacer sus comentarios sobre los temas que tratamos. En Radio Educación también participamos semanalmente en sus programas y otra cosa que creo que es muy importante también destacar, el instituto funge como órgano asesor del Ejecutivo Federal para temas históricos. Entonces, nos solicitan asesoría en la materia, tanto de la Presidencia de la República como de las diferentes secretarías de Estado. Hemos colaborado también con los gobiernos estatales, con los congresos estatales, sobre todo, todos estos años que estuvimos trabajando en el centenario de la Constitución. Y también en televisión, lo mismo en Canal 11 que Canal 22, en el canal del Congreso, en el canal del Poder Judicial, hemos participado activamente. Y hemos elaborado videos, tenemos en la página de la Constitución un recorrido virtual sobre la historia constitucional de México, que es otra forma en la que también nos estamos comunicando en las redes sociales. Hacemos videoclips que se distribuyen a través de las redes. Bueno, los retos que tenemos por delante es, por una parte, digitalizar todos nuestros materiales, ahora que ya están restaurados. Por otra parte, sería de desearse tener más espacio para los acervos. La biblioteca ya no cabe en nuestras instalaciones y desde luego creemos que seguir adelante con esta promoción de investigación, docencia y difusión de la historia que nos constituye, por ser un elemento fundamental de identidad para
cualquier nación. El resto de este año tenemos, pues desde luego, nuestra actividad, digamos, fundamental, que es la entrega de los premios INERM 2018 el 20 de noviembre. Estamos presentando la exposición sobre el 110 aniversario de la obra de Francisco I. Madero. Hemos ya hecho la agenda sobre el problema de la tierra en México. Esta agenda de 2019 pues hace un recorrido sobre el tema de la tierra desde la independencia hasta la actualidad, con motivo del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, que se conmemorará el año entrante. Y pues continuamos con nuestros programas de radio. Estamos haciendo una revisión del proceso revolucionario. Hablaba yo ya del programa de radio que se va a dedicar a los migrantes, y tendremos también una conferencia sobre la propia obra, la sucesión presidencial de Madero. En 1910 termina el curso de Historia Diplomática y tendremos una presentación editorial de la obra de Urquizo, que va a estar inclusive dramatizada el próximo jueves a las 6 de la tarde, y la presentación de una película documental sobre el general Alemán, el padre del presidente, de Miguel Alemán, que participó en el proceso revolucionario.